¿A quién no le gusta una buena historia? ¿A quién no tiene una película que sigue latiendo en su corazón, que años después pasa y te sigue encantando? Hoy no solo vamos a rodar kilómetros, vamos a viajar en el tiempo. Desde los primeros experimentos en blanco y negro a las superproducciones que conocemos en la actualidad. Hoy vamos a descubrir cómo empezó todo, quiénes fueron los locos que empezaron todo esto y por qué el cine cambió la historia para siempre. Gez van en ruta. El cine nació en 1895 en París, cuando los hermanos Lumière hicieron una proyección pública y mostraron imágenes, por ejemplo, de obreros saliendo de una fábrica, que de hecho se le conoce como la salida de los obreros de la fábrica. En aquella época el cine era más documental que ficción, aunque luego el público, según fue avanzando todo, pues fue pidiendo otro tipo de historias. Pero todo tiene un comienzo y hoy lo vamos a descubrir en Villarejo de Salvanés, porque allí tienen el primer museo profesional de cine de España. Bueno, Juan Carlos, ¿nos cuentas un poco qué encontramos en el museo? Bueno, pues esto es un museo del cine ubicado dentro de una sala de cine, que mejor, ¿no? Y tratamos de mostrar la parte olvidada del cine, la parte científica, la parte tecnológica. Mostramos o damos a entender la historia del cine a través de los elementos que le hicieron posible. El cine nació con su parte científica. Al principio la parte artística no tenía ningún valor. No eran actores, era el primero que pasaba por la calle, el que aparecía en la pantalla. Era más documental que ficción, de claro, hecho. hasta que luego ya los americanos inventaron el Star System y ya se acabó. Este vestíbulo lo dedicamos a Villarejo, ya que somos de aquí, pues mostramos un poquito nuestra historia y aquí presentamos los 5 proyectores de los 5 cines que hemos tenido en nuestro pueblo a través de su trayectoria cinematográfica. Es muy importante destacar que aquel primero que vemos allí es un alemán imperator alemán, que es el primer cine que hubo aquí en el pueblo en 1910 y era el cine Benavente, porque también es muy desconocido que la madre de don Jacinto Benavente era de aquí, de Villarejo de Salvanés. Y el primer cine fue el cine Benavente, es un pilar histórico importantísimo que tenemos aquí en Villarejo. Jacinto Benavente fue un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. En 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Hay otras curiosidades en este vestíbulo, por ejemplo, este proyector tan grandote que vemos aquí pertenecía a Samuel Bronston. Era la maquinaria que tenía él en su sala de pruebas, lo manejaba él y Philip Jordan, que era su ayudante, su guionista y su asistente. Luego pasó a los estudios Universal 70 de Daganzo. También tenemos aquí, por ejemplo, una moviola, esta moviola también histórica, pertenecía a Vicente Escribá, otro de los grandes realizadores de cine de España. Ha sido una donación de su hijo José Antonio Escribá. La moviola era imprescindible en los rodajes. Es el aparato con el que el director ve lo que ha rodado. Ahora no, ahora lo ven en directo, en un vídeo. Pero es que antes había que grabarlo, coger el negativo, llevarlo al laboratorio, revelarlo, traerlo otra vez al sitio de rodaje y al director ese trocito lo veía con la moviola. Claro. Es que ha cambiado mucho la historia, ¿no? Sí. El padre de Carlos se llamaba Alejandro Jiménez París. No nació con muchos recursos, pero era una persona con mucho ingenio. Cuando inició por primera vez su andadura en proyectar películas de cine, en la sala no tenían ni sillas para sentarse y la gente las trajo de sus casas. Sin embargo, gracias a su dedicación y amor al séptimo arte, consiguió abrir 22 cines. Al principio el cine se extendió en manos de mendigos. El cine era un espectáculo de feria, poco valorado, infravalorado. Entonces, pues bueno, pues iban por las calles, uno daba a los pedales para generar la corriente eléctrica con la dinamo y otro daba la manivela y de esa forma pues algo salía. Y aquí tenemos una exposición precinematográfica, porque para contar la historia del cine habrá que empezar por el principio, ¿no? Como debe ser. Y entonces aquí mostramos toda una serie de aparatos que eran juguetes. Para que no se hicieron para ser juguetes, los hicieron los grandes científicos de la época para demostrar sus progresos científicos. Claro. Pero tuvieron tanto éxito que al final se convirtieron como juguetes. Zoótropo, parasinoscopo, por ejemplo, el fenakistiscopio de Plató,
que es el mismo sistema que el proyector de cine, una serie de dibujos de las diferentes fases del mismo movimiento. Si esto lo giramos rápidamente, se nos creará en el cerebro la percepción del movimiento, pero que no hay movimiento, el movimiento es una ilusión óptica. Cuando tú vas al cine, en la pantalla no se mueve nada, tú lo que estás viendo son diferentes imágenes estáticas, fijas, que al pasarlas todas seguidas, como el ojo no le da tiempo a diferenciar una de otra, pues crees ver un movimiento continuo donde no le hay. Tú cuando vas al cine ves fotografías fijas, estáticas. La persistencia retiniana hace que una imagen permanezca en la retina durante una décima de segundo antes de desaparecer por completo. Gracias a este fenómeno, percibimos la realidad como una secuencia continua y no como una serie de imágenes estáticas separadas. Esto es una caja de óptica extraordinaria del siglo XVIII, ¿eh? Lo hemos reconstruido, ¿eh? Pues tocaban el cornetín, salía la gente, pagaba una monedita, se asomaban aquí y veían esto que veis ahí afuera, una vista de óptica. Sí, de hecho es que se ve ahí. Y la gente pagaba solamente por ver eso. Esto es de Road, una calle importante de Londres del siglo XIX. Aquí descubrimos pues, muchas mentiras, por ejemplo, el mutoscopio de Dixon, es anterior a los Lumière. Anterior a los Lumière. Claro. Yep, that's me. El cine nació en 1895 en París. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hay muchas cosas en la historia del cine y también en la humana que nos han contado y no siempre era así. En este museo de Villarejo de Salvanés os enteraréis de historias como esta. Antes de los Lumière ya hubo otras personas que hicieron cine. Otra cosa es que lo pudieran comercializar como hicieron ellos. Por ejemplo, en 1888, Le Prince realizó unas imágenes en movimiento, conocidas como la escena del jardín de Roundhead, o como se pronuncie. Esto es una máquina tragaperras, así nace el cine en los Estados Unidos. Ah, ¿sí? Una serie de fotografías que al pasarlas rápidamente parece que se mueven. Como el cinéma de Poch, que llaman los franceses, el cine en el bolsillo. Sí, que Que lo pasa rápido y parece que se mueve. Pues es lo mismo, pero en profesional. Bueno, ¿qué más? Esto es la sala de las cabinas. Entonces, con un simple recorrido, mostramos una cabina de cada cine, ¿viste? Lo que nunca se ve cuando vas al cine, ¿no? Pues este es el primer puesto de proyección pública de los hermanos Lumière. No la cámara, sino el proyector, porque lo primero es la cámara, que la habéis visto que estoy ahí en una fotografía en la entrada, y entonces para abaratar costes sacaron el mecanismo y este es solamente proyector, primer proyector exclusivamente profesional que los hermanos Lumière lanzan al mercado en 1897. Y aquí tenemos una cabina única, esto es el Vitaphone de la Warner. Con este sistema se estrenó el Cantor de Jazz en 1927. Se caracteriza porque el sonido es gramofónico. Que ya tenía sonido, aquí ya había sonido. Claro, con esto nació el sonido. Pero el diálogo iba en discos de pizarra y la imagen en la película, y el operador a mano tenía que sincronizar a ojo lo uno con lo otro, lo cual no lo conseguía nunca. O sea que aquí se armaba un cachote de los cines de miedo, porque llegaban los indios y no sabían cuándo iba a chillar. O sea, hasta que ya la Warner en el año 29 fotografió la banda sonora en la película y si se corta todo al mismo tiempo. Claro. Ahora no, nos acordamos poco de los santos, pero es que San Juan Bosco es el patrón del cine. ¿Ah, sí? Yo la imagen de San Juan Bosco me la he encontrado en muchísimas cabinas de cine antiguas. No lo sabía. Por eso cuando tuvimos que elegir una fecha para celebrar los premios Goya, se eligió que fuera siempre en torno al día 31 de enero porque es su festividad. Y también participamos mucho en películas. Por ejemplo, esta cabina doble que ves aquí, que está a tus espaldas, es la que aparece en la serie Cuéntame. Este proyecto que ves aquí en el medio, en el centro, con este, es el que aparece en la penúltima película de Amenábar, Mientras dure la guerra. Hemos participado ya en más de 50 películas y series de televisión. Las clásicas carteleras. Ya no se hace tanto, ¿no? Pero bueno, el padre Juan Antonio Bayona se dedicaba también a pintar los carteles. Y bueno, yo de estos tengo 22.000. ¿22.000? Sí. ¿Dónde almacenas tantas cosas? ¿Cómo se te ocurrió crear el museo? Pues vino solo. Yo comencé cuando tenía 8 añitos de proyeccionista. Yo con 8 años estaba al cargo de 500 personas en un cine. Fíjate. Subí una caja de esas Javier de pesicola que eran de madera y de clavos para alcanzar al proyector. Y bueno, me ilusionaba, pero entonces en todos los cines entonces estaba el cuarto trastero, por donde había alambres, clavos, todo viejo, porque es que no había servicio técnico. Claro.
Tenías que hacerlo. Aquí se rompió un proyector y cada uno se las arreglaba como podía, ¿no? Sin internet para buscar cómo arreglarlo. Hombre, claro. Pues yo me he encontrado proyectores de cine con el motor de una lavadora, por ejemplo. Yo qué sé. Improvisaba. Claro. Entonces, pues yo empecé así, jugando, cogía trastos, me los traía a mi casa y cuando me he querido dar cuenta, pues tengo una colección creo que bastante importante. Hombre, sí, bastante importante y muy histórica. Sí. Comencé jugando. El cine fue ciencia antes que arte. Y quizás por eso funciona, porque combina lo más exacto con lo más humano. Al final, es ese punto donde la precisión de la ciencia se encuentra con el caos de las emociones. Una máquina creada para proyectar imágenes que terminó proyectando lo que somos dentro. De momento yo me voy a mi próximo destino. Nos vemos en la ruta.